A continuación, gente ilustre para cada día. Con el padre Jean-Pierre Wissenbach. Gente ilustre para cada día. 25 de enero. Corazón Aquino. María Corazón Conjuanco y Sumulong, viuda de Aquino, nació en Paniqui el 25 de enero de 1933 y murió en Makati el 1 de agosto de 2009. Popularmente conocida como Corazón Cory Aquino, fue una política filipina. Fue la 11ª presidenta de las Filipinas desde el 25 de febrero de 1986 al 30 de junio de 1992. Fue una de las primeras mujeres de Asia en ocupar la máxima representación de su estado o gobierno, tras Sirimavo Bandaranaike en Ceilán, Golda Meir en Israel e Indira Gandhi en la India. Casada con el popular senador de la oposición, Ninoy Aquino, cuando este fue asesinado en el entonces denominado Aeropuerto Internacional de Manila, al regresar del exilio el 21 de agosto de 1983, Cory se convirtió en el núcleo de la oposición al gobierno autocrático del presidente Ferdinand Marcos. Corazón Conjuanco nació en Manila en una de las familias más ricas en Filipinas, los poderosos Conjuancos de la provincia de Tarlac. La familia de su madre, los Sumulongs, también pertenecían a una familia política de la provincia de Rizal. Creció dentro de una familia privilegiada, siendo enviada al extranjero para estudiar en la Ravenhill Academy de Filadelfia, en el Notre Dame Convent School de Nueva York y en el College of Mount St. Vincent, también de Nueva York. Estudió matemáticas y se graduó con un título en francés en 1953. Regresó a Filipinas para estudiar Derecho en la Far Eastern University, pero en 1955 se casó con Benigno Aquino, que acababa de ser elegido alcalde de Concepción en la provincia de Tarlac, a la edad de 22 años. Tuvieron 5 hijos, un hijo, Benigno III, posteriormente elegido presidente de Filipinas, y 4 hijas. Benigno Aquino fue elegido gobernador y senador, pero fue arrestado, sentenciado a muerte y exiliado por el régimen de Marcos. Corazón le acompañó en el exilio en 1980. Benigno fue asesinado el 21 de agosto de 1983 a su llegada desde un exilio de 3 años en los Estados Unidos en el mismo asfalto del Aeropuerto Internacional de Manila, que fue posteriormente renombrado en su honor. Tras su muerte, ella fue convencida por los amigos y los partidarios de Ninoy para que entrase en política como jefe de la coalición Laban. Fue también la primera filipina nominada para el Premio Nobel de la Paz después de liderar la Revolución Pacífica EDSA durante la época de Marcos. Benigno Aquino pronto se emergió como crítico principal del gobierno del presidente Ferdinand Marcos, del Partido Nacionalista Filipinas, y había una gran especulación de que él se postularía en las elecciones presidenciales de 1973. Marcos luego lo inhabilitó. Entonces Marcos había declarado la ley marcial el 21 de septiembre de 1972 y más adelante suprimió la Constitución de 1935, haciendo que él permaneciera en el poder. El esposo de Aquino era uno de los presos políticos debido a la aplicación de la ley marcial. Sería condenado a muerte. Durante su encarcelamiento, Aquino rezó fervientemente, asistiendo a la misa diariamente y rezando 3 rosarios al día. Como una medida de sacrificio, ella junto con sus hijos se encargaron de los partidos y a ella misma dejó de pagar sus necesidades hasta que un sacerdote le aconsejó a ella y a sus hijos
de vivir la vida tan normal como sea posible. En los años 1980, durante la intervención del presidente estadounidense Jimmy Carter, Marcos permitió al senador Aquino y su familia exiliarse en los Estados Unidos. La familia se asentó en Boston, en cual, según Aquino, fueron los 3 años más felices de su vida en matrimonio. Él regresó sin su familia a Filipinas el 21 de agosto de 1983, siendo asesinado apenas entrando a la pista de despegue del Aeropuerto Internacional de Manila, que fue retitulada más tarde en su honor. Corazón Aquino volvió a Filipinas algunos días después y condujo los ritos fúnebres de su marido, donde más de 2 millones de personas aproximadamente la acompañaron, la mayor concentración de ese tipo en la historia de las Filipinas. Su muerte obligó a la familia del dictador a exiliarse en Estados Unidos. Se creyó ampliamente que las elecciones de 1986 habían sido fraudulentas. Marcos entonces huyó a causa de las grandes manifestaciones populares no violentas y rechazó intervenir militarmente contra ellas. A la mañana del 25 de febrero de 1986, en el Club Filipino de San Juan, Aquino tomó el juramento para asumir la presidencia. Por la noche, Marcos huyó al exilio. Cuando Aquino llegó a la presidencia de Filipinas, se encontró con un país en la miseria, una economía en bancarrota y una deuda exterior de 26.000 millones de dólares. Trató de recuperar la paz interior, muy dañada por 18 años de lucha entre el ejército y las 2 principales guerrillas. Su programa de redistribución de la tierra resultó insuficiente para poner fin al dominio económico ejercido por la élite, que poseía grandes extensiones ociosas. El sector manufacturero tuvo un crecimiento anual del 10% al 12%. La inflación no superó el 12% anual. El país acumuló reservas de divisas que permitieron comenzar a pagar la deuda externa. Sin embargo, su gobierno tuvo que resistir a las presiones de las empresas estadounidenses, que se quejaban de que eran obligados a reinvertir sus beneficios en la economía del país. Estados Unidos amenazó con bloquear esos préstamos ofrecidos a Filipinas si se ponía en marcha el proyecto de cierre de las bases militares estadounidenses en su territorio. En 1988 consideró la posibilidad de una reforma agraria radical, a la imagen de las que se realizaron en Japón, Corea del Sur y Taiwán, para otorgar tierras a los campesinos más pobres. Estableció un gobierno revolucionario bajo los términos de una provisional Constitución de la Libertad, legalmente estableciendo la estructura de un gobierno pendiente de adopción de una constitución con un borrador democrático y permanente. A finales de 1986, la administración de Aquino designó una comisión constitucional para el borrador de la nueva constitución. Fue ratificado el 7 de febrero de 1987. Pronto siguieron las elecciones locales del Congreso, poniendo un gobierno basado en un mandato popular y democrático. Aquino obtuvo elogios por su apoyo a la democracia y fue seleccionada como la personalidad de 1986 por la revista Time. A pesar de su enorme popularidad y carisma personal y de la nueva Constitución, Aquino continuó enfrentando a repetidos intentos de golpes de Estado militares en 1986, 87 y 89, a la insurrección comunista. Un mes después de que asumiera la presidencia, Aquino publicó la proclamación número 3, la misma que proclamó su gobierno como gobierno revolucionario. Suspendió la Constitución de 1973, impuesta durante la ley marcial, y promulgó una provisional Constitución de la Libertad.
hasta que se promulgue una nueva constitución. Además, finalizó la Batasan Pambasa y organizó la Corte Suprema. En mayo de 1986, la Corte Suprema, ya reorganizada, declaró el gobierno de Aquino como no simplemente un gobierno de facto, sino de hecho, un gobierno legítimo bajo la ley, que la legitimidad ha sido afirmada por la Comunidad de Naciones. Aquino convocó a 48 miembros de una comisión constitucional para hacer la nueva Constitución. La comisión, que fue presidida por la antigua presidenta de la Suprema Corte, Cecilia Muñoz Palma, que completó su periodo en octubre de 1986. La Constitución de 1987 fue aprobada en un plebiscito nacional en febrero de 1987. Tanto la Constitución de la Libertad como la Constitución de 1987 autorizaron a la presidenta Aquino a ejercer el poder legislativo hasta que fuera organizado un nuevo Congreso. Así fue. Ella continuó ejerciendo los poderes hasta que el nuevo Congreso fuera organizado bajo la Constitución de 1987, convocado en julio de 1987. Dentro de ese periodo, Aquino promulgó 2 códigos legales y dispuso reformas legales significativas. El Código Familiar de 1987, que reformó derecho civil sobre relaciones familiares, y el Código Administrativo de 1987, que reorganizó la rama estructural del gobierno ejecutivo. En 1991, Aquino aprobó el Código del Gobierno Local, que devuelve poderes gubernamentales nacionales a los gobiernos locales. El nuevo código realzó el poder de las unidades de gobierno locales para decretar medidas locales en los impuestos y aseguró una parte para la renta pública nacional. Después del final de su mandato, Aquino se retiró a la vida privada. Aquino fue la receptora de los premios Ramón Magsaysay en 1998 por el entendimiento internacional con el presidente Joseph Estrada como invitado de honor. En 2002, Aquino recibió un doctorado honorario de la Seattle University en Washington. En enero de 2001, Aquino fue decisiva en el éxito de la Segunda Revolución ESA, una revuelta popular de 4 días que pacíficamente derrotó al presidente filipino Joseph Estrada y que condujo a Gloria Macapagal Arroyo a la presidencia. En 2005, Aquino condenó a Arroyo, la presidenta en ese año, por amañar presuntamente el proceso electoral de 2004. En febrero de 2006, Aquino se unió a los manifestantes contra Arroyo en la EDSA, tras un supuesto intento de golpe de Estado por miembros del ejército filipino. Falleció a los 76 años por un cáncer de colon el 1 de agosto de 2009. Seguimos buscando gente ilustre que nos anime.